Dios no se presenta primero que nada como el buen pastor. Dios primero que nada se revela como Dios. Dios los acaba de sacar de la esclavitud de Egipto. No quiere que el pueblo se vuelva esclavo de otras cosas. Te voy a dar unas palabras liberadoras. No mates, no robes, no forniques, para que te veas libre de una esclavitud que puede llegar a ser peor para ti que la esclavitud física de Egipto. Queridos hermanos, vamos a terminar hoy nuestro estudio del Éxodo, todavía en la tercera etapa de la historia de la salvación. Estamos en la clase número 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Pues vamos a terminar hoy nuestra lectura del Éxodo. Es el capítulo más bonito del Éxodo, es el corazón de la revelación en el Éxodo. Y yo lo quiero ver también como una novedad en la historia religiosa de la humanidad. O sea, ¿quién iba a imaginarse que la divinidad bajara y le ofreciera al pueblo hacer una alianza? Un Dios que se ha mostrado muy fuerte contra los dioses egipcios, pero al mismo tiempo se ha mostrado como muy tierno, acompañando al pueblo, protegiéndolo, dándole todo lo que necesita en ese camino por el desierto. Habíamos leído cómo los israelitas salen de Egipto por ahí del capítulo 13, cómo recorren la costa occidental de la península del Sinaí y llegan hasta el Sinaí. Ahora vamos a empezar en el Sinaí el texto de la alianza. Muy importante, el que toma la iniciativa es Dios. El que ofrece ser el Dios de ese pueblo es este Dios que se ha revelado tan magníficamente. Y me encanta cómo dice, o sea, cómo Dios, sin imponerse, insisto mucho en eso, Él nunca se impone, sino que se ofrece así como diciéndole, te convengo, ¿no? Vas a ver cómo, si estás conmigo, te va a ir mucho mejor. Vamos a leer el capítulo 19. Al cumplirse el tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim, y una vez llegados al desierto del Sinaí, los israelitas acamparon ahí frente al monte. Moisés subió al monte de Dios. Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo, habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Y vean cómo dice. Vosotros habéis visto, nadie se los ha contado. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Ustedes vieron mi poder. Eso de la pedagogía divina es increíble contemplarlo. Dios no se presenta primero que nada como el buen pastor. Dios primero que nada se revela como Dios. Él es omnipotente, Él es el Dios de majestad. Lo primero que el pueblo en conjunto percibió de Él fue su grande poder
a través de las plagas, a través del paso del mar, a través del camino por el desierto. Entonces les dice, ya vieron lo que hice con los egipcios. 2. Ya vieron cómo los llevé como un águila lleva a sus pollitos. Esa es la imagen paternal que Dios usa para referirse a sí mismo. Yo soy como un águila que traigo a mis pollitos cargando por el desierto para que no se cansen. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Y quiero explicar esto. Para un israelita, decir eres mi propiedad personal no es como nosotros pensamos, que tengo dominio sobre algo y que tengo derecho de hacerle lo que yo quiera, ¿no? Cuando Dios dice, seréis mi propiedad personal, es decir, eres mi tesoro. Y me gusta mucho pensarlo así. Cuando nosotros tenemos propiedades personales, cosas que son nada más nuestras, no sé ustedes, pero como que tienes un cajón especial para mis cosas personales, las que yo más atesoro, las guardo en este cajón, incluso le puedo poner hasta llave, ¿no? Porque son mi tesoro. Entonces, cuando Dios le dice a Israel, seréis mi propiedad personal, no es los voy a mandar y los voy a mangonear, sino ustedes son mi tesoro. De entre todos los pueblos de la tierra, ustedes son mi propiedad personal, mi tesoro, porque mía es toda la tierra. Y Dios les dice lo que quiere hacer de ellos. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Vamos a explicar estos términos. Primero, quiero que sean, como yo soy el rey, y ustedes van a ser para mí un reino, pero quiero que ustedes sean sacerdotes. ¿Qué quiere decir con eso Dios? Lo propio del sacerdote es celebrar el culto. Lo propio del sacerdote es ofrecer sacrificios, pero sobre todo celebrar el culto. Entonces dice, yo quiero hacer de ustedes un pueblo sacerdotal, un pueblo que pueda ofrecerme a mí el culto. Segundo, quiero hacer de ustedes una nación santa. Y este término, nación santa, sobre todo la palabra santa, la quiero explicar utilizando una nota que tiene la Biblia de Jerusalén en el capítulo 19, versículo 3, que dice así. La alianza hará de Israel propiedad personal y sagrada de Yahvé, un pueblo consagrado o santo. La palabra hebrea utilizada para decir consagrado es lo mismo que la palabra hebrea utilizada para decir santo. Entonces, cuando Dios dice, quiero hacer de ustedes una nación santa, no está diciendo, quiero hacer de todos ustedes seres perfectos, que no tengan ningún error y que luego los vayan a beatificar y vayan a vender sus estampitas. No. Lo que Dios está diciendo es, quiero que ustedes sean para mí, que se separen de todo y los quiero consagrar para mí. Sepárense de todo lo profano y sean para mí. No está hablando de perfección moral, sino de una realidad que implica todo el ser del pueblo, todo el ser de la persona. En el Levítico vamos a leer, sean santos para mí, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy el santo, el separado de todo, y quiero que ustedes sean para mí. Después les va a decir por qué los está eligiendo, pero por lo pronto quiere constituirlos como un pueblo, porque hasta ahorita son una bola de tribus que vienen caminando por el desierto, pero ahora Dios los quiere constituir como un pueblo que tenga estas características. Versículo 7. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras. Y el pueblo respondió a una, haremos todo lo que ha dicho el Señor. Claro, es un Dios que me conviene muchísimo, es un Dios poderoso,
es un Dios que me cuida, que me protege, me prometió darme una tierra increíble, yo ya vi de lo que es capaz y ahora quiere que hagamos alianza con Él. Y Él nos ofrece ser nuestro Dios. Por supuesto que aceptaron. Bueno, versículo 9. Yahvé le dijo a Moisés, yo me acercaré a ti en una densa nube. Si se acuerdan, en la transfiguración, por ejemplo, aparece Dios representado en una nube. ¿Sí? ¿Desde dónde viene eso? Desde el Éxodo. Para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te crea para siempre. Bueno, el caso es que él nos sigue contando el capítulo 19, una teofanía, cómo Dios se manifiesta en elementos como el fuego, el terremoto, y son símbolos que después va a utilizar el Nuevo Testamento también para hablarnos de la presencia de Dios. Bueno, en el capítulo 20, Dios le va a decir a Moisés, muy bien, yo les ofrezco ser su Dios, lleno de poder, defenderlos, protegerlos, caminar con ustedes, pero ustedes, ¿qué van a hacer a cambio? ¿No? Porque una alianza es, yo te doy esto, yo quiero ser tu Dios, pero si tú quieres ser mi pueblo, ¿qué es lo que tú debes hacer a cambio? Y es cuando Dios le va a entregar a Moisés el decálogo, que van a ser las cláusulas de la alianza, ¿no? Entonces vamos a ir viendo en estos capítulos cómo tenemos ya una alianza ofrecida y va a haber dos contratantes, Dios y el pueblo, ¿no? Ahora a partir del capítulo 20 vamos a ver cuáles son las cláusulas de esta alianza y luego vamos a ver cuál fue el rito para sellar la alianza, cuál va a ser el signo de la alianza, etc. En este momento vamos a ver las cláusulas de la alianza y dice así. Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la esclavitud de Egipto. Primer mandamiento, mal dicho, primer mandamiento, porque aquí más que mandamiento es la primera palabra. Más que llamar a las tablas de la ley los 10 mandamientos, nos ayudaría a decirle el decálogo, ¿sí? Porque si no se confunden con los 10 mandamientos que aprendemos en la catequesis. Si le decimos el decálogo, vamos a verlo como es incluso un poquito diferente. ¿Okay? Y este decálogo está escrito con una formulación negativa, pero es un decálogo liberador. Me explico. Dios les va a decir, no mates, formulación negativa. ¿Por qué no quiero que mates? ¿Por qué te doy esa palabra? Para que te veas libre de las consecuencias de matar, ¿no? Entonces es un decálogo liberador, pero quiero que vean la lógica de esto. Dios los acaba de sacar de la esclavitud de Egipto. No quiere que el pueblo se vuelva esclavo de otras cosas. Entonces, para que no te esclavices, te voy a dar unas palabras liberadoras. No mates, no robes, no forniques, para que te veas libre de una esclavitud que puede llegar a ser peor para ti que la esclavitud física de Egipto. Entonces, aprendamos a leer los preceptos de Dios. Cuando Él nos dice, no hagas esto, no es por molestar, no es por restringir nuestra libertad. Ese es el engaño de Satanás y del mundo. El Señor nos da libertad, pero nos enseña el camino para mantenernos en la libertad. Y el decálogo es ese camino. Entonces, vamos a ver cómo hay 10 palabras. La primera es, no tendrás otros dioses fuera de mí, y está en el versículo 3. Lo primeritito de lo que Dios quiere liberar a su pueblo es de tener otros dioses. Y luego en el versículo 4 les dice, no te hagas escultura. A mí no me vayas a representar como los dioses egipcios. Yo no soy un toro, yo no soy un becerro. Yo soy un Dios diferente. Y esto se los va a ir enseñando poco a poquito a los israelitas. Primero, no tengas otros dioses. Yo te quiero para mí. La alianza es entre tú y yo. Y a lo largo de la historia de la salvación,
tristemente lo que vamos a leer es cómo el pueblo constantemente deja a Dios para irse tras otros dioses, rompiendo el primer mandamiento del Decálogo. Pero es como nosotros cuando enseñamos, primer mandamiento de la iglesia, amarás a Dios sobre todas las cosas. Tengo un sacerdote amigo que siempre me decía, ¿sabes que nadie se ha confesado nunca conmigo de no cumplir el primer mandamiento? Y creo que todos lo hacemos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo amar a Dios sobre todas las cosas. Israel nos representa a todos nosotros. Lo primero que van a hacer constantemente en la historia de la salvación es irse tras otros dioses. Bueno, en el versículo 7 viene el tercer mandamiento, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Y en el versículo 8, muy importante, la institución del Shabbat, ¿sí? El sábado. Recuerda el día del sábado para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificarlo? Separarlo de los demás días. El sábado no es como los demás días. Para ti, israelita, el sábado es un día sagrado. En ese día no puedes hacer ningún trabajo. ¿Por qué? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Yahvé el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo santificó, lo separó. Lo hizo un día distinto, es el día dedicado para que tú y yo celebremos la alianza. Es un día para estar con tu Dios. Luego del versículo 12 en adelante vienen algunos preceptos que no son muy conocidos. Honra a tu padre y a tu madre, y es el único mandamiento que tiene una promesa de bendición para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Es el único mandamiento que tiene una promesa de bendición. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás ninguno de los bienes de tu prójimo, incluida su esposa. ¿Qué nos enseñan estos mandamientos? Vean la lógica, el orden que tenemos que tener en la vida. Primero, darle a Dios su lugar. Primero, lo relacionado con Dios. Después de Dios, los padres. Y después de los padres ya vienen todas las relaciones con nuestro prójimo. Lo que nos está enseñando Dios a través de estos mandamientos es que la moral y la vida de fe no se rigen por preceptos humanos. La moral no se fundamenta en razones humanas, sino en el caso nuestro, en la razón divina que nos las está revelando. Dios que nos creó es el que nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de relacionarnos con Él y cómo debemos de relacionarnos con nuestros hermanos. Después del capítulo 20, hay un texto que no vamos a leer, que se llama El Código de la Alianza, porque interrumpe un poquito la narrativa para dar una serie de leyes que no vamos a leer en este momento. Y vamos a leer a partir del capítulo 24, porque estamos en el tema importantísimo de la alianza. Esta es la famosa antigua alianza, la alianza del Sinaí. Tenemos que saber muy bien en qué consiste. En el capítulo 24 viene el rito para celebrar la alianza, así como Abraham había hecho un rito con Dios de partir las víctimas y que pasó Dios por en medio en aquel pasillito. Ahora vamos a tener un rito de alianza, bien importante. Vamos a leer el capítulo 24 del versículo 3 al 8. Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. ¿Cuáles? El decálogo. Y todo el pueblo respondió a una: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Se levantó temprano y construyó al pie del monte del Sinaí un altar con 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofreciesen holocaustos, que inmolaran novillos, como sacrificio de común unión para Yahvé. Moisés tomó, vean qué importante va a ser esto, la mitad de la sangre y la echó en vasijas.
La otra mitad la derramó sobre el altar. Derramarla sobre el altar significa que la sangre, que va a ser como el sello de esta alianza, toca a Dios. Y luego, ¿qué hace Moisés? Lee otra vez el decálogo. Quieren entrar en alianza, Dios ya aceptó. ¿Qué hace el pueblo? Obedeceremos y haremos lo que ha dicho el Señor. Y el versículo 8 es importantísimo. Entonces Moisés tomó la sangre de las víctimas inmoladas y roció con ella al pueblo, como si estuvieran haciendo un pacto de sangre. La sangre derramada sobre el altar toca a Dios. Ahora la sangre esparcida sobre el pueblo toca al pueblo y queda sellada la alianza. La sangre de la alianza. Y vean cómo dice Moisés, una palabra que conocemos muy bien. Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros de acuerdo a todas estas palabras. Él será vuestro Dios y ustedes serán su pueblo. En el capítulo 25, del capítulo 25 al capítulo 31, vean cómo Dios está haciendo nacer un pueblo. Y entonces los israelitas, pues como que le han de haber preguntado a Moisés, oiga, ¿y cómo va a ser la morada de nuestro Dios? Porque los dioses egipcios viven en estos templos impresionantes y nosotros no quiere que le hagamos esculturas. ¿Cómo vamos a saber dónde vive nuestro Dios? Y entonces Dios le va a decir a Moisés, mira, te voy a dar unas instruccioncitas de cómo quiero que me hagan a mí mi tienda, porque estamos en tiempos del desierto apenas. El tabernáculo o la tienda del encuentro, Dios le va a dar las instrucciones a Moisés de cómo tiene que hacerlo. Me voy a saltar en este momento porque lo quiero leer con detenimiento la próxima clase cuando vayamos a ver toda la institución del culto. Por el momento vamos a seguir con nuestra narrativa de la alianza. Vámonos hasta el capítulo 31 entonces. Y dice así, capítulo 31, versículo 12, porque este es un texto que va a insistir mucho en la importancia del Shabbat. El sábado, ¿por qué había tanto interés en tiempos de Jesús de guardar el sábado y por qué se enojaban los fariseos de que Jesús quebrantara el sábado? Porque el sábado era el signo de la alianza, entonces como que romper el descanso del Shabbat era como romper la alianza, entonces era impensable, ¿no? Entiendan cómo los fariseos se enojan con Jesús por romper el descanso sabático. Dice el capítulo 31 en el versículo 12. Yahvé habló a Moisés así, dile a los israelitas, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal. Es una señal entre mí y vosotros de generación en generación, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. Esta es una palabra que hay que guardar, ¿eh? ¿Quién es el que nos santifica? ¿Quién es el que nos hace santos? ¿Quién es el que nos separa para Él? El Señor. Guardad el sábado, pues debe de ser sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. ¿Por qué querían matar los judíos a Jesús? Porque había roto el descanso del sábado. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Todo aquel que trabaje en sábado morirá. Los israelitas guardarán el sábado y lo celebrarán de generación en generación como alianza perpetua. Es signo o señal de la alianza perpetua que Dios ha hecho con este pueblo. Entonces no se puede romper. Será una señal perpetua entre mí y los israelitas. Bueno, y entonces viene lo que tenía que pasar. Como que en cuanto uno se hace un propósito de hacer lo que Dios quiere, inmediatamente entra en juego la tentación. Y en el capítulo 32, es que a mí me impresiona qué rápido es. Acaban de hacer la alianza
y en el capítulo 32 viene la primera ruptura de la alianza. Y toda la historia de la salvación, mis hermanos, va a ser la historia de un Dios fiel a su alianza y de un pueblo que constantemente rompe la alianza. Pero afortunadamente San Pablo intuyó muy bien una cosa y dijo, si ustedes son infieles, Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Como que parte de la esencia de Dios es su fidelidad. Y gracias a que Dios siempre permanece fiel, a pesar de todo lo que el pueblo va a hacer, y yo me lo quiero aplicar a mí y cada uno de ustedes, a pesar de todo lo que yo le hago al Señor, a pesar de mis debilidades, de mi fragilidad, de mis pecados, Él siempre está ahí. Él siempre está ahí, ¿no? Vamos a leer este texto que es muy bonita de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 13, para que lo tengan en cuenta. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Les voy a leer desde el versículo 11. Dice San Pablo, es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Pero ¿qué pasa con el pueblo frágil? Capítulo 32, el becerro de oro. Moisés tarda en bajar del Sinaí, había subido a platicar con Dios. Tarda, nos dice, 40 días y 40 noches, y en el capítulo 32 el pueblo se desespera. Y en el versículo 1 le dice a Aarón, y vamos a leer 2 versículos bien dolorosos para Dios, la verdad, porque dicen, haznos un Dios que nos guíe, porque ya no sabemos qué pasó con Moisés. Haznos un Dios. ¿Qué fue lo primero que les dijo Dios? Aarón reúne todo el oro del pueblo y en el versículo 4 toma el oro, lo funde en un molde y hace un becerro. Y el pueblo dice esta espantosa frase, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. ¿Qué les dijo Dios? No se hagan esculturas, no se hagan otros dioses. Yo soy el Señor, el que los sacó de Egipto con todo ese poder, y el pueblo ahora rompe el primero de los preceptos, no tendrás otros dioses, no te harás esculturas, y se hace unos becerros de oro. Y el Señor se enoja. Y Moisés dice, pues se acabó la alianza. Pero Dios es siempre fiel. Y Moisés lo va a entender. Y Dios va a volver a escribir las tablas de la ley a pesar de que Moisés las rompe. En el capítulo 33 hay un texto bien bonito que les recomiendo que leamos. Es el versículo 18, cuando Moisés quiere ver a Dios. Y Dios le contesta, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Es una manera de la Biblia de enseñarnos cómo Dios es trascendente. O sea, no somos iguales. Nos quiere muchísimo, somos a su imagen y semejanza, pero no somos Dios. Esta visión cara a cara con Dios está reservada para la eternidad. Por lo pronto, podemos ver la gloria de Dios. Y quiero explicar este término. Ver la gloria de Dios quiere decir, a Dios invisible y trascendente, mis ojos humanos no lo pueden ver, pero puedo ver su gloria, y su gloria son los efectos sensibles de su bondad. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos va a decir San Juan que en Jesús se manifestó la gloria de Dios. En Jesús brilló mejor que en ningún otro lado. ¿Quién es Dios? Toda la bondad de Dios brilla en Jesús. Pero a Dios no se le puede ver. Entonces, lo que Dios le dice es, no me puedes ver cara a cara, pero le dice, te voy a mostrar mis espaldas, como diciendo, puedes ver, hay algo de mí que puedes conocer, pero no lo puedes conocer todo.
Y en el capítulo 34, muy importante, es una aparición de Dios, con lo que vamos a terminar, en la cual Dios le dice a Moisés, te voy a dar como unas cuantas características de cómo soy yo. Ya te di mi nombre, pero ahora te quiero decir cómo soy yo, porque si yo no te digo cómo soy, tú no lo puedes saber, ¿no? Vean cómo Dios continúa revelándose en la historia. Dice así, Moisés invocó el nombre del Señor. Yahvé pasó por delante de él y exclamó, Yahvé, Yahvé, y cuenten sus atributos. Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, que es la maldad, perdona la rebeldía y perdona el pecado, pero no los deja impunes. Es lo único que no nos gustó, ¿no? Mucha misericordia, clemencia, amor, tardo a la cólera, todo está muy bien, pero también es un Dios justo. El Salmo 103 nos explica muy bien estas cualidades de Dios. Es un salmo precioso que es un himno al amor de Dios y nos explica así, miren, vamos a leer. Salmo 103, versículo 8. Yahvé es clemente y misericordioso, lento a la cólera y lleno de amor. No se querella eternamente, ni para siempre nos guarda rencor. No nos trata según nuestros yerros, ni nos paga según nuestras culpas. Como se alzan sobre la tierra los cielos, igual de grande es su amor con sus adeptos. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros crímenes. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es el Señor con sus adeptos, porque Él conoce de qué estamos hechos y sabe que solamente somos polvo. Vean cómo el salmista nos describe, tras su experiencia religiosa, estas cualidades de Dios. Su misericordia, su clemencia, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los puede dejar impunes porque es justo. Y termino, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Más que fijarnos en si los padres van a pasarle la culpa a los hijos, lo que nos está diciendo el Éxodo es, Dios ama por 1000 generaciones, pero castiga por 3 o 4 generaciones. Unan, por favor, esos dos números. Ama por 1000, castiga por 3 o 4. Sea lo que sea, nunca nos va a aparecer el castigo divino. Va a tener que venir un día la epístola a los hebreos y decirnos, el Señor nos castiga porque es como un padre con sus hijos, que nos pone límites y nos va enseñando el camino por el que debemos de caminar. Con eso terminamos nuestra lectura del Éxodo y la próxima clase empezaremos a ver cómo fue ese tabernáculo que tiene que erigir Moisés y cómo es todo el sistema cultural que se va a desarrollar en este pueblo que acaba de nacer. Alabado sea Jesucristo. Magdala existe gracias a la generosidad de mucha gente que con donativos pequeños o grandes la ha hecho posible. Magdala sigue necesitando la generosidad de nuestros amigos y bienhechores, ahora para llevar su misión, el mensaje a todos los rincones del mundo. Agradecemos de corazón que sean generosos, que nos apoyen con lo que puedan, como puedan, porque gracias a eso podemos llevar el mensaje del reino de Dios a muchas personas.